resfriado. Sabes que acá en mi casa están tan resfriados que incluso llamamos a alguien para que viniera a hacer el PCR porque ya estaba muy resfriado. Cuidado con el COVID, cuidado con el COVID. Mucha tos y todo, no, salieron negativos, menos mal los resultados, pero así de resfriados están, así, mucha tos, mucho moco. Profe, ¿y ustedes le hicieron el PCR? Sí. A mí sí, a mí también, se siente horrible. Sí, profe, yo... Es molesto, muy molesto. No estoy resfriado como usted. No se te Yo he tenido la buena suerte de nunca hacerme un PCR. No, mal, así. Raúl, te desea que nunca lo tengas que hacer, se siente literal con palo atraviesa tu garganta. Sí. Pero a mí me hicieron el rápido. En realidad yo ya creo saber cómo es. Yo me he hecho 2 veces el PCR. Una vez antes de operarme, que ahí no me dolió nada, no me molestó porque la persona que me lo hizo fue muy delicada para hacérmelo. Pero ahora que me lo hicieron de nuevo, y fue así como, ¡ya! ¡Zum! Fue así, sin piedad, sin misericordia. Sí. Yo creo ya saber cómo... Porque tiene que llegar aquí a la nuca, así que te atraviesa todo. Sí, pues tiene que llegar para no atravesar por la garganta, pasa por aquí, hasta acá. Claro, y sientes como que te atraviesa la garganta y se siente horrible. Sí, tiene que llegar hasta el final. Entonces, es molesto, pero si la persona que lo hace es suave, no molesta tanto, pero como te digo, el que lo hizo ahora sí fue mal. Sí, muy molestoso. Pero no duele, pero molesta mucho. Es muy... De hecho, yo estornudé como 10 minutos seguidos después de que me lo hicieron. Pero bueno, lo importante es que salió negativo, pero todos resfriados, mal. Sí, parece que anda una hora de resfrío. Sí, anda mucho. Además con el frío. Sí, pues. Porque acá en la casa de mis primos también se resfriaron todos y son una familia de 6. Sí, pues que lo malo es que el resfrío se pega fácilmente, entonces se resfría uno, es inevitable que el resto también se resfríe. Sí, y lo fome es que va encima de la rotavirus, más encima. Claro, a veces se va mezclando con otras cosas. Ya pues chiquillos, vamos a esperar 5 minutitos más para ver si llega alguien más. Habemos súper poquitito, solo 15. Es verdad. Ahora llegó la Isi, vamos a esperar un ratito y si no, partimos, ¿ya? Para dar la posibilidad de no tener que estar repitiendo lo que vamos a hacer. Recuerden que estamos repasando contenidos que hemos visto durante el semestre y que vamos a trabajar en la misma dinámica de la clase anterior. Yo les voy a mostrar un Power donde vamos a copiar primero las preguntas y después vamos a leer y vamos a observar los documentos con los que tienen que contestar las preguntas. ¿Ya? ¿Está lloviendo en alguna parte de donde viven? En mi casa estaba lloviendo. Profe. Llovió en la noche. Sí. En mi casa, que está casi al lado del colegio, estaba lloviendo ahora cuando desperté. Sí, pero despacito. O sea, despacito, así una chispea, como le dicen. Ya, estaba lloviendo. Sí. Y me desperté y de repente sentí las gotas y todo porque el techo es metálico. Profe, ¿en qué momento llovió? Pues ya paró. Qué rico, ahí debe escucharse muy rica la lluvia, ¿o no, Raúl? Sí, pues ya paró. Eso es lo malo. Yo también lo escuché. ¿Sí? ¿Profe, sintió el pequeño temblor de ayer? No, venía. Sí. Yo tengo una alarma en mi celular que cuando va a temblar suena, 10 segundos antes suena. Oh, qué bacán. Y veníamos en el auto y venía con mi hija del dentista y empezó a sonar la alarma y yo le dije, ¡oh, va a temblar! Y claro, veníamos escuchando la radio y al ratito dijeron temblor, pero no lo sentí. Menos mal porque yo le tengo un poco de susto a los temblores. Oh, qué bueno. Yo lo busqué y fue como por allá, como más o menos por allá por Puente Alto. Sí. Pero fue pequeño acá. Fue 5 puntos ya. Fue 5.2, pero en la quinta región. Allá fue el epicentro, entonces por acá llegó 4. Ayer. Sí, ayer en la tarde. Sí, en la hora del almuerzo. ¿Tembló? Sí, tembló. Profe, yo estaba preparada para irme a dormir un
poco así calentita y empieza a sonar el celular y tiembla. Sí. Profe, yo ni me levanté. Quería seguir acostado. Yo me estaba comprando una Monster. Prefería volver acostado, durmiendo. El sismo no reúne las condiciones para que Lucas se levante. Conmigo, No hay es- suficientes puede. motivos. conmigo, profe, es lo mismo. Si quiero Una vez dormir, estaba quiero temblando y mi papá me temblorcito, llamó para que bajara un y justo paró y dijo, No, yo ese. me paro inmediatamente. Tiembla y si estoy acostado, estoy sentada, me paro inmediatamente. Solamente obvio eso en contexto, por ejemplo, si estoy en clase o algo así, porque sé que yo tengo que mantener la calma delante de los alumnos, pero si estoy en mi casa con mi familia o en otra parte, yo me paro inmediatamente y camino así. Profe. Sinceramente, a mí no me molesta que tiemble, ¿Eh? ya un temblor que se mueva todo, ¿Mm? ahí me preocupa un poco. Ah, ya. Un terremoto. Profe, y ¿cuándo recién se me está saco cayendo a la la casa? Amigo, Recién me levanto. cuando dices un temblor que se mueve todo, eso ya es terremoto, amigo. Claro. Claro, cuando hay Profe. terremoto recién me levanto y veo y digo, parece que está temblando. No, Claro, lo que pasa Eso es te verdad. levantáis y vais a agarrar la tele para que no se caiga. Lo que Lucas pasa- se levanta, Ándale, toma loco. 5 minutos y analiza que está temblando. Sí. Hay que primero- analizar los daños. Primero se agarran en la tele y Analicen la los consola. daños. La tele y la consola. La Yo tele y la cuando consola estoy, son... yo en medio de terremoto, ¿qué está pasando? Estaba jugando tranquilo. No me voy a ¿Por qué estaba levantar. viendo el suelo? No. ¿Por Lo qué que la pasa tele es se que- cayó? Lo que pasa es que como chilenos tenemos el umbral de esperar 5 tolerancia a los temblores muy Y de alto, agarrar la tele. muy alto, claro. Para nosotros un temblor es fuerte de 6 para arriba. En cambio, los extranjeros ya con grado 4 salen arrancando. Ya están muriendo ya. Claro, los que no tienen... Había un noticiero gringo que por un terremoto 3 punto y algo ya se estaban Sí. un temblor, mejor dicho, ya se asustaron. Claro, pero es que es gente que no está acostumbrada ni siquiera a que tiemble, pues entonces se asustan fácilmente. Ya, chicos, Profe, díganme. ¿sabe por qué tiembla Chile? ¿Por Porque qué? Dios, cuando creó Latinoamérica, hizo esto y le pegó a Chile. Claro, Y nos no dejó tenía mala. flaquitos. Claro, Terrible. claro que sí. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces. Ya hay 20 por lo menos conectados, un poquitito más. Vamos entonces a seguir repasando los contenidos del semestre. Espero que hayan descansado, que ya hayan tomado desayunito, un cafecito ahí, Julián, ¿cierto? Que ese es su combustible para empezar el día. Y vamos a seguir repasando los contenidos del semestre. Como les dije, con la misma dinámica de la clase anterior, vamos a ver un Power donde vamos a ver algunas preguntas, ustedes las van a copiar y luego vamos a ver los documentos con los que vamos a contestar esas preguntas. Voy a compartir pantalla entonces con ustedes para empezar. Ya. Entonces, partamos. Esta es la segunda clase. Bueno, en teoría debería ser la segunda clase, pero porque la primera no la tuvimos por el feriado, pero cronológicamente es la segunda clase de la semana 16. Hoy estamos a 23 de junio. Nuestro objetivo, obviamente, va a ser consolidar los contenidos del primer semestre. Dice, observa y analiza la imagen, vamos a verla luego. Y luego realiza las siguientes actividades. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué representa? ¿Qué elementos de la imagen corresponden a características de la cultura europea y cuáles a la cultura indígena? Organiza la información en una tabla como la siguiente. Tenemos en el lado izquierdo la cultura europea. Aquí pongo los elementos de la imagen que pertenecen a la cultura europea y acá a la cultura indígena. Letra C, ¿en qué medida estos elementos simbolizan un enfrentamiento cultural? ¿Qué diferencias de cosmovisión representan? Es decir, ¿qué diferencias de ver el mundo representa esta imagen? Acá tenemos la imagen. La imagen se llama Enfrentamiento entre españoles e indígenas hacia 1640.
Es la histórica relación del Reino de Chile, de las misiones y misterios que exercita en la Compañía de Jesús, Alonso de Ovalle, Roma. Y luego también otras preguntas que dice, lee el siguiente texto y contesta las preguntas, qué tipo de fuente es, qué tema desarrolla la fuente. Y la letra C dice, la llegada de los españoles a América implicó el desarrollo de un lento pero sostenido sincretismo cultural. Recuerden que sincretismo es la mezcla de dos culturas entre la población europea y los pueblos originarios. ¿Cuál fue una de las características de este sincretismo cultural? Y vamos a leer este texto para contestar estas preguntas. ¿Ya? Entonces, antes que nada, vamos a copiar las preguntas. Copien esto, copien las preguntas, luego ponen desarrollo, copien la pregunta 1, después vamos a pasar a la segunda, Profe, dígame. en la pregunta B tenemos que poner este cuadro que nos muestra. No, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo de esta forma o pueden poner cultura europea, enumerar y abajito cultura indígena y enumerar. Como ustedes quieran hacerlo. Esto es como para que quede más ordenado. ¿Es necesario? No, No. ustedes ven cómo lo hacen. Como les quede más ordenado. Esto es como para que quedara más organizado nomás, pero si ustedes quieren lo pueden hacer como lista, no como cuadro. Muy bien, 10 minutitos para que copien. Profe, Dígame. ¿los españoles alguna vez fueron invadidos por otro país? Sí, por los turcos. Por los turcos fueron invadidos. Fueron invadidos después de la Revolución Francesa, también por los franceses. Recuerda que tomaron prisionero al rey en el tiempo de la independencia de América. Y por los turcos fueron harto tiempo colonizados por... Si uno va a España, hay varias partes donde hay mezquitas, donde hay varias construcciones al estilo árabe, por lo mismo, porque Profe, fueron harto tiempo. sí, profe, por ejemplo, cuando yo había hecho un viaje allá, Ajá, España, pasamos por un lugar el cual todas las casas eran blancas. sí. Ellos Y como estuvieron mucho tiempo. con una forma así rara de escultura. Sí, Mira, No rara, algunas sí, pero otras no eran normales. claro, sí, hay mezquitas, ahí están las típicas construcciones de los árabes, que son así como con cúpulas, los techos. Hay en hartas partes de España porque fueron mucho tiempo, estuvieron algunas regiones de España bajo el poder de los turcos. profe Juan levantó la mano. Juan, dime. Juan Cristóbal. Profe, son 3 preguntas. Son 2. En la número 1 son 3, A, B y C, pero después hay una pregunta 2. A eso me refería, que Son para dos, poner son 2. A1, A2, A3. Sí. Así. Profe, donde dice qué elemento de la magia corresponde a características, será en la característica, ¿cierto?
¿Dónde? ¿Qué elementos de la En la B. corresponden? ¿Qué elementos corresponden a características de la cultura europea y cuáles a la cultura indígena? Está todo Ok. en plural. Profe, Dígame. entonces ahí el cuadro ese es para responder la pregunta ahí. Claro, la pregunta Ya, es, pero nosotros no podemos no hacer el cuadro y escribir la respuesta en el desarrollo. ¿sí? Ya. No es necesario dibujar el cuadro. No, si tú quieres, el cuadro está como para que tú lo hagas más ordenado, para que clasifiques. Pero si tú quieres, puedes poner en tu cuaderno, en el desarrollo, elementos de la cultura europea, 2 puntos y enumerarlo. Y después poner elementos de la cultura indígena, 2 puntos y enumerarlos. ¿Ya? Si tú quieres, lo haces en un cuadro para que te quede más ordenado y más diferenciado. Pero si no, lo puedes hacer hacia abajo, como una lista. Por favor, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era la foto? ¿Perdón? ¿Cuál era la imagen? Después la vamos a ver. Ah, ya, gracias. Y se me estaba cortando un poco el internet. Después la vamos a ver. Ahora estamos solo copiando las preguntas y después en el desarrollo vamos a ver para que respondan. ¿Ya? Ya. ¿Ese reloj te suena quién es? ¿El reloj? Sí. El mío, pues. Mi reloj angustiante. A mí me da risa porque estamos como respondiendo y suena y hace como ponernos presión de que queda poco tiempo. Es como el reloj de Profe, la bomba. voy a Yo decir algo. Es lo estresante mismo, ese reloj. yo lo mismo pienso. Es como el reloj de una bomba, así pronto explotará. ¿Me avisan cuando vayan terminando, chicos? Ah, yo ya había terminado, profe. Ah, pero es que tú eres rapidísimo, pues. Yo ya terminé. Muy Yo bien. soy el Rayo McQueen. A mí, Claro, el profe, a rayo. mí me falta un poco de la silla. Estoy listo. Ya, muy bien. Para Es más cambiar. rápido que el Rayo McQueen y Flash juntos. Guau. Vamos a... Francesco es más rápido que el Rayo McQueen. Eso dicen. Respeta. Vamos a esperar Francesco entonces Picorini. 2 minutos para cambiar a la número 2 para que copien esa también al tiro.
Profe, ¿qué era la cosmovisión? Cómo veían el mundo, por eso que se llama cosmo. No tan solo el mundo, sino que cómo veían todo el universo, cómo era su vida, cómo ellos enfrentaban la vida. ¿Ya? La cosmovisión es como, tiene que ver también con el enfoque religioso, tiene que ver con su forma de vivir, cómo se relacionaban con el entorno, con el espacio donde ellos vivían, cuáles eran sus creencias, cuál era su parada frente a la vida, digamos. Esa es la cosmovisión. Listo, profe. ¿Hay alguien que no haya terminado aún? Yo, profe. Ya. Avíseme cuando termine para cambiar a las 2. Listo, profe. Ya. ¿Hay alguien que no haya terminado? Muy bien, pasamos a la 2 entonces. Yo ya lo Profe, yo tengo le saqué todo captura. listo. Si quiere, pásela. Ya. ¿Ignacio? Que yo ya lo tengo todo listo. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a la 2 entonces. Ya, ahí está la número 2, cópienla también y luego nos detenemos en la imagen para que empiecen a contestar. En clase, ¿eh? Ujú. Sí, estoy en clases con el mejor curso del colegio, con el 8º. ¿Durmió bien? Sí. Son todos flojos, seguro. No, ¿cómo van a ser flojos? Son lo más lindo que hay. No somos flojos. Viva Chile. Triste. Escriba, ¿no? Ay, ay, ay. Me avisan cuando vayan terminando.
Listo, terminé, profe. Ya, okis dokis. Ni Francesco Virgiolini. Raúl, ¿me podéis Profe. pasar la Red Bull que tomáis? El lápiz más Sí, rápido del porfa. oeste. A todos, una. Es el lápiz más rápido del Yo oeste. ya se lo compré así, copalo. No, posible. A 6. Profe, Dígame. esto se hace con desarrollo, ¿cierto? Sí, mi vida. Ah, ya, ok, que se me había olvidado. ¿Estamos listos? ¿Listas? No, profe. me No, falta la profe, C. falta un poquito. Ya. A mí me falta la última línea de la C. Ya. Okis, okis, okis. Bueno, igual la puede cambiar, total, le saqué foto. Ya, tú pues. Pero no todos. Pero esa foto se la pueden mandar a los que le falta. No, es tan buen compañero. Está contrabandeando fotos, profe. Eso Sí. es ilegal. Tráfico de Profe, los que actividades. falten, enviamos las fotos al curso de la número 1 y Pero de la todos le número deben 2 2 y lucas listo. acá le deben 2 lucas, ¿cierto? Ah, ¿y cuánto de eso me llega a mí? Yo hice las preguntas, pues, fresco. 50 pesos. El No me 50%. conviene ese negocio. Está mala la economía. Creo que no me conviene ese negocio. Profe, los dulcecitos de besito. Sale 50 pesos, profe. Yo fresco. Así es la vida. Gracias. ¿Listo? Espérame, profe. Alguien tiene su micrófono abierto.
Yo no. Del nuevo profe ya le saqué foto. Lo voy a escribir ahora. Muy bien. Me falta la mitad, ¿no? ¿Listo? Sí, profe. Profesora. Listo, vamos entonces a Profe, a mí comenzar me falta un poco. ya, rapidito. Te mando la foto, Juan, tranquilo. Me avisa, por favor, cuando termine. Profe, ya pásela, ya le saqué captura Ya, para escribirlo más tarde. listo. Vamos entonces. Con esta imagen tienen que contestar la primera parte, la pregunta número 1, las letras A, B y C. Dígame, Tengo una duda. Las imágenes dígame. o respuestas se pueden encontrar en alguna página del libro o no, o solo las tienen en el PowerPoint. Solo la tengo acá. Solo la tengo acá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere con qué tipo de fuente es? Es una fuente pictórica porque no es una fuente escrita, es una fuente de imagen, por lo tanto es una fuente Ah, ya. pictórica. Cuando son imágenes se dice pictórica. Claro. Ya, gracias. Ese es donde dice qué tipo de fuente es una fuente pictórica. Profe, Dígame. a ver que yo me perdí en esta imagen. Tenemos que responder la pregunta A, B y C de la 1. Sí. Esas preguntas son referentes a la imagen, a esta imagen de acá. A la pregunta 1, A, B y C. Profe, perdón, ando un poquito perdido. ¿A qué se refiere con qué tipo de fuente es? La fuente es una fuente pictórica porque es una pintura, es un dibujo. Okay, Cuando es una imagen, es una fuente pictórica. Cuando es un texto, es una fuente escrita. Ya, muchas gracias. Ya, Profe, una pregunta. dígame. ¿Los indígenas no peleaban con nada? ¿Hacen las manos? ¿Armas, dices tú? Sí. Sí, tenían lanzas, tenían flechas. Al menos que yo sé, los mapuches esa espada nunca usaron. No, pues espadas no tenían, no tenían. Tenían otro tipo de defensas, tenían, me imagino, algo así como
como ni siquiera Arco. cuchillos, sino que como armas hechas de piedra podía ser. Una vez que empezaron a enfrentarse con los españoles, fueron como reciclando o apropiándose de armas que traían los españoles para su defensa, como espadas, como tipo sables, ese tipo de cosas, pero una vez que empezaron a enfrentarse con ellos y quedaban las armas ahí tiradas, ellos se apropiaban de esas armas para defenderse. Profe, Pero en primera instancia ellos no tenían de ese tipo de armas. Dígame. los españoles entonces no tenían armas de fuego. Sí, no sé realmente, podría ser arcabuces, podría ser algún tipo de cañón, pero no estoy segura. Creo que en los fuertes que hicieron, por ejemplo, en Valdivia, pusieron cañones y todo, pero no sé si en la primera etapa de la conquista traían de ese tipo de armamento, ¿ya? Más que nada, yo creo que traían lanzas, sables, arcabuces puede ser, que eran como unos rifles que se rellenaban con pólvora y se disparaban, ya con algún tipo de metal, cosa de que saliera muy fuerte el disparo y eso provocara daño. Pero no estoy segura si traían armas de fuego, no estoy segura. Yo creo que los combates eran más de cuerpo a cuerpo, con algún tipo de... Dígame. Aquí en la que dice que representa, obviamente tenemos que decir cómo representa la guerra de españoles indígenas. Claro, eso, sí. Explicar lo que usted ve en esta imagen. Ahora entendí. Explicar lo que usted ve en esta imagen. ¿Qué representa esta imagen con respecto a lo que usted ha visto en la materia o qué le representa en esta puesta en escena aquí, en esta imagen? Fíjense bien también en el fondo, no tan solo lo que está en primer plano, sino que lo que está en el fondo también, que tiene que ver con el lugar donde cada uno de estas fuerzas vivía, se encontraba. Hagan un análisis bien profundo de la imagen, no tan solo lo que se ve a primera vista. Profe, Dígame. ¿qué era cosmovisión? La cosmovisión es como el modo de vivir que tiene un pueblo, no tan solo en el aspecto físico, no tan solo en donde vive, sino que su relación con la naturaleza, su relación con todo el mundo que lo rodea, incluso en el aspecto religioso. Ya es como la cosmovisión que tenemos nosotros, por ejemplo, que somos chilenos, es diferente a la cosmovisión que tienen los europeos. Nos relacionamos de otra forma con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la naturaleza, con el lugar donde vivimos. ¿En la cosmovisión puede estar incluida la cultura? Sí, pues, sí, de todas maneras. Es como todo lo que tú eres, cómo concibes el mundo, esa es la cosmovisión, cómo concibes todo lo que te rodea, cómo te relacionas con él, cómo lo ves, cómo lo tomas, cómo lo tratas. Eso tiene que ver la cosmovisión.
Profe, Dígame. ¿quién es ese hombre gigante que va al lado de los españoles? ¿Con una Biblia o un libro? La verdad es que la misma pregunta. Aparentemente puede ser Jesús, porque si se dan cuenta está como encima de una nube, ¿cierto? Y tiene como la aureola de santo, ¿cierto? Puede ser algún santo de la iglesia o puede ser incluso Jesús. ¿Profe? Dígame, Pero yo ahora estoy en la B de la 1. ¿ya? La cual en la B era la que nos mostraba el cuadro este. ¿Ya? ¿Yo puedo hacer aquí el cuadro y poner cultura europea y cultura indígena? Sí, pues mi amor. Ya. Sí, sí puede. Profe, ¿cómo se llamaba este tipo de cuadro? ¿O el tipo de fuente? Pictórica. Vale. Me va a costar mucho dibujarlo. Pero no lo dibuje, pues mi amor, ¿para qué lo va a dibujar? Ah, Solo obsérvelo y conteste las preguntas. No es Ok. necesario que lo dibuje. ok. O también le podéis sacar una foto para después tenerlo ahí también. Claro. Profe, parece que va a llover. Ojalá que llueva. Aquí está Una pregunta. nubladísimo. El día está muy nublado. Una pregunta, profe. Dígame, hijo. ¿Por qué hay dos veces qué tipo de fuente es? ¿O es que yo me equivoqué escribiéndola? Déjeme verlo. Yo también tengo dos En veces. la 2. Yo también. Sí, profe, en la La dos. 1 dice qué tipo de fuente es y en la ¿Y 2 qué dice representa? lo mismo. Ah, pero es que mire, escúcheme. En la pregunta 1 dice qué tipo de fuente es y tenemos esta fuente, ¿cierto? Que es la imagen, es la fuente pictórica. Y en la número 2 dice qué tipo de fuente es porque nos estamos refiriendo a esta fuente. Ah, esa fuente Pero la va a eso pasar no- después. Sí, po. Vale, Ah, profe. entonces Es que yo ya me terminé. confundió. Por eso que son dos preguntas diferentes, porque son dos, una es un documento y la otra es una imagen. Vale. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces ahora tengo que esperar porque ya terminé todo. Muy bien, excelente. Me confunde un poco la D. ¿En qué se confundió? Sobre qué elementos de la imagen ¿Mm? corresponden a características de la cultura europea ¿Ya? y cuáles a la cultura indígena. Ya, mira, la cultura europea está representada al lado izquierdo por los españoles, ¿ya? ¿Qué elementos de esa cultura puedes ver en esta imagen? Y a mano derecha están los indígenas, ¿cierto? ¿Qué elementos de esa cultura puedes ver en esta imagen? ¿Qué puedes deducir de su cultura a partir de esta imagen? Fíjate en el fondo, fíjate en las armas, fíjate en su vestimenta, fíjate en esta imagen que está acá al medio, que era como Jesús, ¿cierto? Fíjate en todo eso para describir las características de la cultura europea y de la cultura Profe, indígena. Dígame. en ese entonces estaban los espartanos. ¿Perdón? En ese entonces estaban los espartanos. O sea, O se murieron. los espartanos existen hasta hoy porque existe Esparta y la gente que vive en Esparta son espartanos. Pero los espartanos como guerreros, como nosotros los conocemos, los concebimos,
existieron en la antigua Grecia. En esta época ya no existían como tales. Como esos guerreros así, como tan aguerridos, tan valientes, tan guerreros, en el fondo, valga la redundancia. Ya no existían como tales. Profe, Dígame. en la B está bien que responda como 2 de los españoles y 2 de los indígenas, o tienen que ser más. No, está bien. Ok. Al menos 2. Oh, chiquillos. Creo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? no ¿Qué vamos a pasó? poder hacer la segunda parte. ¿Por qué? Porque son las 9:20 ya, pues, y es hasta las 9:30. No. Ah, ¿verdad? Bueno, Oh. no sé si decir no o sí. La dejamos para la próxima clase el documento. Bueno. Ya. ¿Ya? Vamos a... Profe, no son las 9, Pero- son las 9:19. Sí, pero por un Son las minuto. 9:19, no las 9:20. Yo dije Sí, pero por 9:20. un minuto hay que redondear. Claro, hay que aproximar. Redondea, Vicente. Ya, vamos entonces a empezar a revisar lo de la 1. Dice qué tipo de fuente es, que representa, obviamente es una fuente pictórica, ¿cierto? Y Yo representa... sé eso mismo y que representa la guerra entre indígenas y españoles. Perfecto, o un enfrentamiento. ¿cierto? La A fue súper fácil de responder. Sí, pues estaba aquí, incluso aquí en el título del texto también está, o sea, de la pintura dice, enfrentamiento entre españoles e indígenas aproximadamente en el año 1600. Pero, profe, mire, hasta ahí dice en la compañía de Jesús. Claro. No, pero la compañía de Jesús aquí se refiere a la orden religiosa, que se llama Compañía de Jesús. Ya, dice, ¿qué elementos de la imagen corresponden a características de la cultura europea y cuáles a la cultura indígena? Muy bien. Yo de españoles puse, se ve a Jesús y usan armaduras y sí, armaduras de metal. Ya, perfecto. ¿Alguien puso algo más? Yo, puse profe, algo más, profe. el tipo de vestimenta que traen los indígenas y la arma ocupada. Ya, Yo de Sí, indígena los puse españoles. que se nota como que viene entre el bosque, porque al lado de los españoles hay como una ciudad y a la derecha no hay nadie, como bosque. perfecto. Y el tipo de arma que usan, porque el que está aquí más enfrente se ve como que tiene una espada, no sé. Sí, pero yo creo que está reciclada. Ellos no usaban espada originalmente, digamos. Usaban otro tipo de arma. Yo profe, lo puse ese- otra cosa. Ya, dígame, ¿qué puso? Puse que además de también el tipo de ropa, cómo vivían y las armas que usaban, que eran armas recicladas y eran armas primitivas. Perfecto. Muy También. bien. Sí. Ah, y también Profe, puse yo en que lo usaban español- lanza. En el Ya. español les puse el señor grande representado como un santo. Ya, El caballero que está ahí. perfecto. ¿Alguien puso otra cosa que no se haya nombrado? Si ustedes se dan cuenta, acá atrásito hay caballos también, ¿cierto? Cosa, Son personas que andan a caballo. claro, jinetes. cosa que no era conocido por los indígenas. Recuerden que los caballos llegaron con los españoles. Los indígenas no conocían a los caballos. No venían desde España los caballos, igual que las vacas, las gallinas. No habían acá en América, ¿ya? Hasta la llegada de los españoles. De hecho, creo que alguna vez les conté que cuando llegaron los españoles, los indígenas se asustaban porque pensaban que el hombre a caballo era una sola persona, era un solo ser, digamos, el caballo y el hombre juntos.
Y cuando los hombres se bajaban de los caballos quedaban más asustados todavía porque pensaban que se había separado ese cuerpo que ellos pensaban que era uno solo, ¿ya? Muy bien, excelente. Vamos con la número 3, dice, o sea, la letra C, ¿en qué medida estos elementos simbolizan un enfrentamiento cultural y qué diferencias de cosmovisión representan? Ya vimos principalmente la forma de hacer guerra, ¿cierto? Por la vestimenta. Los españoles obviamente estaban mucho más preparados para los combates, para la guerra, con sus armaduras, con sus armas, con sus formas de enfrentarse al enemigo, como ellos lo veían, ¿cierto? En cambio, los indígenas no estaban, bueno, ellos eran guerreros, hablemos de los mapuches, ¿cierto? Eran principalmente guerreros, ellos estaban acostumbrados a los enfrentamientos, pero no tenían la misma, no estaban equiparados en cuanto a fuerza con los españoles, por eso que para los españoles era relativamente fácil someter a los indígenas, no a los mapuches principalmente, porque los mapuches ahí daban mucha resistencia, pero otro tipo de pueblo era muy fácil que lo sometieran, ¿ya? Enfrentamiento cultural también tenemos en el aspecto de la religión, ¿cierto? Los españoles venían como con el pretexto de evangelizar a estos indígenas que ellos consideraban salvajes, ¿cierto? Sin respeto por sus propias convicciones, por sus propias tradiciones, y vinieron a imponer la religión católica y sus creencias a estas personas que tenían otro tipo de creencias más ligadas con, obviamente, la naturaleza y no tanto con lo divino de una persona, ¿cierto? De un Dios, de un solo Dios. Ellos tenían otro tipo de creencias. Y la cosmovisión, ¿qué podemos decir de la cosmovisión de los indígenas y de los... Profe, la C yo no alcancé a responderla. ¿Ya? ¿Alguien Yo tiene? tampoco. Yo la respondí, profe. ¿Ya? Podemos decir que la cosmovisión de los europeos es muy diferente, ya que ellos suelen vivir más construyendo en casas, en castillos. ¿Ya? Y que los indígenas suelen vivir más como la naturaleza, al aire libre. Perfecto. También Sí, de que los indígenas son un poco más naturales y que los europeos son más como materiales, podríamos materiales. decir. Claro. Perfecto. Muy bien, la Profe, cosmovisión. la C, ¿a qué es? No la entendí. O sea, ¿cómo se podría responder? Veamos cuál es realmente la pregunta. Dice, ¿en qué medida estos elementos simbolizan un enfrentamiento cultural? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El enfrentamiento cultural tiene que ver, por ejemplo, con la forma de hacer la guerra, con imponer el catolicismo, ¿cierto? La cultura cristiana, con la cultura que tenían los pueblos originarios, ¿cierto? La forma de vivir, los españoles era totalmente material su forma de vivir, en cambio los indígenas tenían una forma de vivir natural y su cosmovisión... Profe, Dígame. los indígenas, ¿cuántos dioses tenían y los españoles cuántos? Los mapuches, mira, por ejemplo, los incas, los aztecas, los mayas tenían diferentes dioses ligados todos a la Que naturaleza. yo sé, los mapuches no tenían un dios en sí, pero se cuidaba la naturaleza y le decían la madre tierra. Claro, la madre tierra, claro. Ellos, por eso estoy haciendo la diferencia. Los incas, los mayas, los aztecas, ellos tenían muchos dioses, pero todos ligados a la naturaleza y a los animales, la serpiente, por ejemplo, el águila, en esas culturas. Los mapuches no tienen diferentes dioses como algo tangible, sino que ellos hacen culto a la naturaleza, ya a los árboles, a la madre tierra, a la Pachamama. Ellos tienen que ver con eso, ya su cosmovisión está
estrechamente ligada con la naturaleza, ¿ya? En cambio, la cosmovisión de los europeos está basada en la religión católica y podríamos decir también en el sentido de los conquistadores en la acumulación de las tierras, ¿cierto? En algo material, no como los indígenas, que para ellos la tierra era su forma de vida. En cambio, los españoles lo único que querían era acumular tierra, ni siquiera sabían para qué, ya territorio nomás. En cambio, para los indígenas, hablemos de los mapuches, por ejemplo, la tierra para ellos es sagrada. No es solo por tenerla, sino que ellos la cuidan, la hacen producir, saben que a través de la tierra ellos pueden sobrevivir y por eso es que para ellos la tierra es tan importante. La posesión de la tierra es para ellos la vida. No es tan solo por tener posesión de tierra, sino que para ellos es su forma de vivir. Ya, esa es la cosmovisión de los pueblos originarios en general. Su relación con la naturaleza es estrechísima. Ellos, si bien es cierto, temían algunos fenómenos naturales, por ejemplo, los truenos, los maremotos, obviamente, los terremotos, como todo ser humano le temían a esas fuerzas de la naturaleza, pero en general ellos adoraban la naturaleza, eso era su motivo de adoración. Por ejemplo, si había un terremoto, ellos para calmar hacían sacrificios de animales, a veces sacrificios humanos también. Para calmar a la naturaleza, ellos decían que hacían eso. Ya su relación con la naturaleza es muy estrecha. En cambio, la cosmovisión de los europeos es más pragmática, es más práctica. Ya ellos todo lo ven desde otro punto de vista. Por eso que en este sentido fue tan grande el choque de cosmovisiones, porque los europeos no entendieron nunca la cosmovisión que tenían los indígenas de su modo de vida, en el fondo. Lo que ellos vinieron fue a imponer su forma, pero nunca se dedicaron a estudiar o nunca se dedicaron a tratar de entender y a empatizar con la cosmovisión que tenían los pueblos indígenas. Para ellos, los indígenas eran salvajes, ya no tenían ninguna forma de conocimiento, no tenían ninguna forma válida de ver la vida. Nunca los europeos trataron de empatizar con eso o de validarlo, sino que lo que hicieron fue anularlo e imponer lo que ellos consideraban como correcto o como bueno, como cosmovisión. ¿Ya? Y por eso se producían estos enfrentamientos y la resistencia, ¿ya?, que tenían los pueblos indígenas con respecto a lo que los españoles querían imponer. ¿Ya? No todos los pueblos, obviamente, ofrecieron resistencia. La mayoría de ellos se sometió a... Ya nos pasamos un minuto. Oh, estamos pasados, ¿verdad? Ya, muy bien, nos entusiasmamos con la cosmovisión y todo eso. Chiquillos, no pasé lista. Voy a pasar lista y nos vamos, ¿ya? Profe, y si me notan en el chat, yo... Rápidamente, porque yo después, cuando cerramos, se borra el chat. Agustina Barca. Presente. Martina Acevedo. No está. El que no contesta rápido va a quedar ausente nomás, chiquillos. Diego Aguilera. Diego Aguilera. Profe, Diego Aguilera se fue al colegio. Se fue al cole. ¿No fue? ¿El Diego? Sí, ya no existe. Oh, verdad. O sea, sí sigue existiendo, pero no en el colegio. Paulina Almeida. Paulina Almeida. No está. Tomás Arce. Tomás Arce. Sofía Baczynski. Presente. Bárbara Bustamante. Bárbara Bustamante. No está la Barbie. Bastián Bustamante. Bastián Bustamante. No está. Mateo Carancio.
Mateo Carancio, no está. Agustina Catalar, Presente. Juan Cristóbal, Benjamín Cosio, En el chat, profe. ya. Profe, el Tomás puso presente. El Tomás Arce. ya. Profe, usted dijo que todos teníamos que leer algo, pero lo haremos en la próxima clase. Sí, mi amor, lo vamos a dejar para la próxima clase. Ok. Benjamín Daza, Ok. Lucas En el Fuensalida, chat lo dijo, profe. Presente. ya. Martina Galás, ahí en el chat. Karina Garcés, Presente. Ignacio González, está ahí. Lisette Jara, ahí en el chat. Valentina León, no está. Isidora Malgue, no está. Vicente Martínez, Presente. Diego Medina, ahí en el chat. Diego Moraga, no está. Agustín Miller, no está. Mara Orellana, Presente, profe. Agustín Ortiz, ¿quién es? La Isidora Malgue. Acá está. Agustín Ortiz, no está. Luis Pino, tampoco. Denis Quirós, Presente. muy bien. Julián Rojas, Presente, fe. Denis Seguel, Catalina Sepúlveda, 4 minutos. ahí está. Raúl Silva, Presente, profe. Colomba Soto, no está. Ámbar Toledo, Presente. Antú, ahí está. Vicente Vázquez, Presente. Bárbara Vergara no está. Constanza Vidal, Profe, ¿me escucha antes? sí, mi amor. Constanza Ah, ya. Espinosa, Presente. ok. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles porque el lunes también es feriado. Así, Ok. Chao. así que Bien, profe. Chao, Adiós, profe. profesora. besitos, que Adiós, estén bien. profesora. Chao. Cuídense. Chao, chao. Profe. Adiós. Chao. Cuídense mucho. Que se mejoren los resfriados.